Hola chicos, buenas tardes. ¿Me veis? ¿Me veis el contenido de la unidad 9? No se conectaba, no sé por qué. Había al principio un problema otra vez con internet. Vaya tela, vaya tela. Eh, bueno, esta lo primero que vemos en inglés es el pasado continuo. ¿Vale? ¿Se ve bien o lo amplío más? ¿Lo veis bien? Puede ampliar, no puedo, no tengo voz, por eso no puedo hablar. Madre mía. Es que creo que no se puede ampliar más. Está muy de lejos, no se ve nada. Que no se ve Solamente nada. sí se ve la pantalla, pero no se lee nada, porque está muy lejos. Eh, Eso de que se ve lejos, se ve no sé qué, tienes regular, no desde ahí, ¿no? Es que la cámara está enfocando a lo que... Sí, pero Ahora se ve... Vamos a ver. Ya es que más no lo puedo ampliar. la cámara está para que se vea. Además está ahí, sí. Es que no se puede ampliar más, chicos. ¿Los demás lo veis bien? Es que no lo puedo ampliar más. Es que si lo amplío más se pierde. No lo puedo ampliar más, de verdad. El pasado continuo, la traducción en español es yo estaba comiendo, tú estabas estudiando, ¿vale? Y se utiliza para hablar de acciones que ocurrieron durante un tiempo, siempre en el pasado, ¿vale? En español, ¿cómo lo traducimos? Pues estaba más gerundio, o sea, estaba comiendo, estaba estudiando, estaba cantando. La forma afirmativa del pasado continuo es sujeto, o sea, la persona, más was o were. El was se pone para el I y para he, she, it, o sea, para la primera persona del singular y la tercera persona del singular. Para eso es was, ¿vale? Was. Y para todas las demás es were, were. Y después pongo el verbo y le añado ing. Exactamente. Que añadiéndole ing, pues es como se traduce en español trabajando. Work solo trabajar, con la ing trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, repito, la forma afirmativa, sujeto más was o were, que es en las personas que os acabo de decir, was con I, he, she o it, para todas las demás were, y después el verbo terminado en ing. ¿Vale? La negativa, pues la forma completa, la forma larga, es lo mismo que la afirmativa, lo único que es que detrás del was o del were le pongo not. Insisto, el not va después del was o del were. Todo lo demás igual que la afirmativa. Y la forma contraída es, pues, contraigo el was not. Was not contraído es wasn't. Lo único que hago es sustituir la O por el apóstrofo o la comita y
Y la forma contraída de were not es weren't. Lo único que hago es sustituir la O por la comita, pero después exactamente igual que la forma completa, ¿vale? I wasn't working, you weren't working, y así sucesivamente. Después, la forma interrogativa es lo mismo que la afirmativa, pero primero pongo el was o were, después el sujeto y después el verbo terminado en ing. Insisto, was o were más el sujeto más el verbo terminado en ing. Y que no se me olvide el signo de interrogación porque es una pregunta. Para decir que sí en inglés no se contesta solamente con yes, ¿vale? Sino que se pone primero yes, una coma y después el sujeto. El sujeto que me pongan, por ejemplo, que me preguntan con I, pues yo contesto con I porque ya se admite eso y después pongo el auxiliar. El auxiliar para formar el pasado continuo es was o were, ¿vale? Y para decir que no, se pone no, coma, después el sujeto que me corresponda y después wasn't o weren't. La respuesta corta cuando decimos que no, siempre hay que ponerla contraída, ¿vale? La respuesta corta cuando decimos que no, siempre hay que ponerla contraída. ¿Lo veis? Después, lo normal es añadir directamente al verbo la ing, ¿vale? Eso es lo normal. Pero hay dos excepciones. Los verbos que terminan en e, pues pierden la e, se le quita la e y le añado la ing. Por ejemplo, write, como terminan e, pues le quito la e y le añado ing. Write, escribir, escribiendo. Have, pues como terminan e, le quito la e y después le añado ing. Tener, teniendo. Come, como termina en e, le quito la e y le añado ing. Venir, viniendo. Ahora, los verbos que solamente tienen una sílaba, o sea, los que al pronunciarlos solo es un golpe de voz. El mismo que el anterior que hemos hecho, ¿no? Exactamente, se forman para añadirles ing lo que hacen, pero tienen que cumplir la regla de terminar en consonante, vocal, consonante, ¿vale? Consonante, vocal, consonante. Si no cumple esta regla, aunque sea monosílabo, no se le puede repetir la última consonante. Exactamente. Por ejemplo, put cumple la regla que es monosílabo y termina en consonante, vocal, consonante. Pues antes de añadir la ing, le repetimos la última consonante. Put, putting. Poner, poniendo. A stop le pasa lo mismo. Es monosílabo y termina en consonante, vocal, consonante. Entonces, antes de añadirle la ing, repito la última consonante, en este caso la P, antes de añadirle la ing. Parar, parando. Otro ejemplo, shop es comprar. Aparte de significar tienda como verbo, shop cuando es un verbo significa comprar. Y como es monosílabo y termina en consonante, vocal, consonante, pues se repite la última consonante, en este caso la P, antes de añadirle la ing. ¿Se queda claro? Sí, perfecto. Vale.
Aquí tenemos un ejercicio en que se nos pide que make the past continuous, o sea, que hay que poner estas oraciones en pasado continuo, ¿vale? La primera tenemos Julie sleep at 3 o'clock. Yo lo único dejo el sujeto igual, Julie. Después, como Julie es tercera persona del singular, se pondría was, muy bien. Después, el verbo, que es sleep, y se le añadiría ing. O sea, quedaría Julie was sleeping y el resto de la frase, at 3 o'clock. Después, en la frase número 2, pues lo mismo. El sujeto más el pasado del verbo to be, que en este caso con you iba were. Después, el verbo, que es study, le añadimos ing y después el resto de la frase. O sea, quedaría you were studying. Después, yo creo que con 2 ejemplos se queda claro, ¿vale? Este ejercicio lo tendríais que tener hecho para el próximo día y ya sabéis, os lo corregís con el solucionario, con las soluciones. ¿Vale? Tiene 20 frases. Una cosa, cuando en la frase aparezca not, entendemos que eso hay que ponerlo en negativa, ¿verdad? Recordad, cuando en la frase aparezca not, pues hay que poner el pasado continuo, pero en negativa. ¿De acuerdo? Ahora, aquí nos pide que hagamos past continuous questions, o sea, preguntas en pasado continuo. Y además hay que responder, bueno, no nos haría falta, simplemente hacer la pregunta, ¿vale? Entonces, yo hago la primera, dice Alan dance. Entonces, recordad que la interrogativa ponía primero was o were, fijándome en el sujeto. Como Alan es él, ¿verdad? Pues ponemos was. Primero pondríamos was, porque estamos en interrogativa, was, después el sujeto, Alan, y después el verbo. Ojo, como el verbo termina en E, ¿lo veis? Dance termina en E, pues le tengo que quitar la E antes de añadirle ing. Repito, se quedaría en was Alan dancing, y que no se nos olvide el signo de interrogación porque es una pregunta. Vale, nos vamos a la frase número 3. Tenemos John and Anne, que ese es el sujeto, y el verbo sing. Y hay un signo de interrogación, lo cual me indica que la oración hay que ponerla en interrogativa. Entonces, repito, hay que poner primero en la interrogativa was o were, dependiendo del sujeto. Como el sujeto son John y Anne, muy bien. John y Anne son ellos, entonces se pondría were. Después el sujeto, John and Anne, y después el verbo terminado en ing, singing. ¿Vale? Repito, se quedaría en were John and Anne singing, y que no se nos olvide el signo de interrogación. ¿Se ha quedado claro? Vale, pues haríais esos ejercicios y lo comprobáis con el solucionario. Y el próximo día me preguntáis las dudas, pero solamente de aquellas frases que hayáis tenido dudas, ¿vale? Al corregirlo vosotros. Me encantaría tener más tiempo, pero este es el tiempo que tenemos, chicos.
lo hemos dado antes, o sea, que es una cosa igual. Vale, ahora lo que me piden es make past continuous WH questions. Bueno, pues que aquí pongamos la frase en pasado continuo, pero WH questions quiere decir que la pregunta que está en interrogativa empieza por WH, o sea, por una partícula del what, where, when. Exactamente, que siempre va primero. Entonces, siempre primero el elemento que empieza por WH, como por ejemplo pasa en la 11, que es where, ¿vale? Que significaba dónde. Después, como estamos en interrogativa, había que poner was o where. Me fijo en el sujeto, que es you. Como you, la forma que corresponde a you es where, pero where sin H, ¿vale? Where con H es dónde y después where sin H es el pasado continuo. ¿Cómo se forma? Después el sujeto, que es you, y después el verbo añadiéndole ing, going, ¿vale? Repito, se quedaría where you going, que no se nos olvide el signo de interrogación. ¿Puedes repetir por qué? Sí, quedaría primero la partícula interrogativa, where, después nos fijamos en el sujeto, como es you, pues entonces se pondría where, pero sin H. ¿Me estoy explicando? Was o where. Aquí la partícula interrogativa es where, que es dónde. Después ya pongo el pasado continuo en forma interrogativa. El pasado continuo en forma interrogativa era primero was o where. Where se escribía sin H. Del pasado continuo, ¿me explico? Y como el sujeto es you, no podemos elegir was, sino que elegiríamos where, sin H. Después el sujeto, you, y después el go, el verbo terminado en ing. Os pongo otra, ¿vale? Imaginaros aquí. ¿No puedes escribir, profe? Por encima. No puedes. A ver. Es que por encima tendría que enfocar la pizarra y... Ya lo intentaré. Es que no lo pillo, pero bueno, yo lo quiero. No. Explico la 14. Es que vuelve atrás a ver por qué, porque no me he enterado. O sea, lo que es el interrogativo. Os recuerdo que la forma interrogativa es was o were más el sujeto, que os recuerdo que was era para I, he, she o it, y después el verbo terminado en ing. Pues lo único que es nuevo, es que si hay una partícula interrogativa, o sea, si hay where, si hay what, si hay who, ¿vale? Primero se pone el where, el what, el who. Y después nos fijamos en el sujeto y lo ponemos en pasado continuo en interrogativa. O sea, por ejemplo, en el number 14, en el 14, ponemos primero what con W mayúscula porque estamos al principio de frase. Después, como Lucy es el sujeto, ¿qué pondríamos? Was o were. Exactamente, muy bien. Was. Después el sujeto, que sería Lucy, y después el verbo terminado en ing. O sea, quedaría what was Lucy wearing, ¿vale? Siempre el pasado continuo, da igual que esté en afirmativa, negativa o interrogativa, el pasado continuo siempre termina en ing, el verbo, ¿de acuerdo? ¿Se ha quedado claro o pongo otro ejemplo? Vale, pues como nadie más me contesta y nada más que eres tú, pues nada.
Aquí, en este ejercicio, en este ejercicio lo que hacemos es un mix, ¿vale? Por eso nos pone past continuous mix. Es como una mezcla. Todo es en pasado continuo, lo que pasa que hay oraciones que están en afirmativa, como le ocurre a la number one. Hay oraciones que están en interrogativa porque llevan un signo de interrogación, como le ocurre a la number two, y otras, como le ocurre a la number three, como lleva el not, pues es que van en negativa, ¿vale? Hago una de cada. Por ejemplo, empezamos con la number one. Pues como está en afirmativa, el pasado continuo en afirmativa era el sujeto, en este caso he, con mayúscula la primera letra, después el was o el were, ¿qué pondríamos? Was, muy bien, y después el verbo terminado en ing, o sea, se quedaría he was cooking. Él está cocinando, ¿vale? Ahora voy a ver si encuentro una interrogativa. Mirad, por ejemplo, quiero una interrogativa que tengamos que utilizar where, ¿vale? Por ejemplo, en la number 8 tenemos you sleep when I got home. Es una oración que está en interrogativa. Como no hay partícula interrogativa que te empiece por WH, lo primero que ponemos para formar el pasado continuo en interrogativa es was o were. En este caso, muy bien, sería were porque el sujeto es you. Entonces quedaría were you sleeping. ¿Me explico? El verbo terminado en ing y después ya el resto de la frase. ¿Vale? ¿Estabas tú durmiendo cuando yo llegué a casa? ¿Vale? Y ahora vamos a coger una oración que tenga not. ¿Vale? Por ejemplo, he not watch a film at 3 p.m. Estamos en la number 14, ¿vale? Que está en negativa. Entonces ponemos primero el sujeto, después, como está en negativa, habría que poner wasn't o weren't. ¿Cuáles elegimos de los dos? ¿Wasn't o weren't? Wasn't, porque el sujeto es he, ¿verdad? Y después el verbo añadiéndole ing. Watching. Y ya después el resto de la frase, o sea, se quedaría he wasn't watching a film at 3 p.m. Y la traducción sería él no estaba viendo una película a las 3 de la mañana. ¿Vale? ¿Se ha quedado claro? Vale. ¿Y esa última, profe? Esa última. Que lleva el... Sí, mira. ¿Qué quiere decir do, profe? Es un verbo, pero ¿qué quiere decir? El do. Sí. Do my homework es hacer los deberes. Sí. ¿Vale? Do my homework es hacer los deberes. ¿Sí? El verbo sería do. ¿Sí? Vale. Aquí... Bueno, no tanto. Después tenemos aquí una oración que es interrogativa, pero empieza por una partícula interrogativa. Por where, when, what. Bueno, pues en este caso aparece where, que os recuerdo que significaba dónde. Después, como el sujeto es it, delante del sujeto, ¿qué tendré que poner? Was, muy bien. O sea, where was it raining? El verbo le añado ing. ¿Me he explicado? Se ha quedado un poco más claro y rain os recuerdo que era llover. ¿Vale? Tenéis que intentar hacerlas en casa y corregirla con el solucionario.
¿vale? Y el próximo día me preguntáis aquellas frases de las que tengáis dudas. Después, vamos a ver la diferencia que hay, el contraste entre el past simple y el past continuous, ¿vale? Hay veces el past simple era el pasado simple, ¿vale? Y el past continuous el pasado continuo. Yo creo que el pasado simple lo habéis visto con Jimena, ¿no? En otras unidades. Bueno, si no lo recuerdo, pero yo creo que sí. Vale, hay veces que están en la misma frase el pasado continuo y el pasado simple. Por ejemplo, the girl was speaking on the phone when her mom came home. La chica estaba hablando por teléfono cuando su madre llegó a casa. ¿Lo veis? The girl was speaking está en pasado continuo. Her mom came home está en pasado simple. Recordad, el pasado simple es siempre llegó, comió, estudió, y el pasado continuo es estaba comiendo, estaba hablando. El past continuous se utiliza para describir, para expresar una acción larga, ¿vale? Una acción larga que dura un poquito de tiempo y que estaba ocurriendo. Por ejemplo, the girl was speaking on the phone. La chica estaba hablando por teléfono. Cuando uno habla por teléfono, no tarda 0 segundos, ¿verdad? No es una acción que se dé en un abrir y cerrar de ojos, sino que es una acción larga, que dura como mínimo 1 minuto. Cuando nos enrollamos hablando, pues dura mucho más de 1 minuto, ¿verdad? Entonces, como es una acción larga, es la que se pone en pasado continuo, porque es una acción prolongada, una acción larga, que es la que estaba ocurriendo. En este caso, estaba hablando. ¿Hasta ahí bien? Y el pasado simple siempre expresa una acción corta, ¿vale? Una acción corta quiere decir una acción que ocurre en una décima de segundo, ¿vale? La acción del pasado simple siempre es una acción corta que interrumpe a la larga. La larga es la que se ponía en pasado continuo y la corta es la que se pone con pasado simple, ¿vale? When her mom came home. Su madre llegó a casa. El hecho que una persona llega a su casa, ¿cuánto tarda uno en cruzar la puerta de su casa para entrar? Un momento. Pues esa es la acción corta. Y como es la acción corta, es la que va en pasado simple. ¿Me he explicado? Siempre hay una pista. Cuando vemos la partícula interrogativa when, que significa cuando, when siempre lleva, when siempre va. Cuando estemos dudando, ¿qué pongo detrás del when? ¿Pasado simple o pasado continuo? Siempre, siempre, después del when, siempre se pone el pasado simple. ¿Vale? El ing no. El pasado simple es el verbo terminado en ed o en la segunda columna de la lista de los verbos irregulares. ¿Os acordáis? ¿Sí? Y después de la partícula while, que significa mientras, siempre después de while, siempre va seguido de pasado continuo. Yo recuerdo que el pasado continuo es el tiempo nuevo que hemos visto en esta unidad, que era was o were más el verbo terminado en ing. Bueno, poniendo el sujeto delante. ¿Me explico? Entonces, teniendo en cuenta esto, nos dice choose the past simple or past continuous. Se juntan los dos. ¿Vale? Entonces ahora hay que elegir en los huecos si ponemos pasado simple o pasado continuo. Tened en cuenta, aquí hay un when, que significa cuándo. Entonces, ¿qué hemos dicho que hay
Después de when, el verbo se pone en pasado simple, ¿verdad? En pasado simple. Entonces, call, que es llamar por teléfono, es un verbo regular. Y si era regular, se le añadía ed. ¿Vale? Si fuera irregular, pues habría que poner de la lista de verbos irregulares en la columna donde pone pasado simple. ¿Vale? Entonces, como hemos puesto una parte de la frase en pasado simple, pues entonces, ¿cómo tendré que poner la otra parte? Pues la otra parte la tendré que poner en pasado continuo. ¿Me explico? O sea, la primera parte en pasado continuo. Primero aparece la partícula interrogativa what, ya está escrita. Después, como el sujeto es you, ¿qué pongo? Was o were. Muy bien. Después pondría were, después el you y después iría el verbo terminado en ing, doing. O sea que en el hueco quedaría were you doing, ¿vale? Y en la otra parte, como va después del when, hemos dicho que iba en pasado simple, ¿vale? En la segunda frase ocurre bueno, como es exactamente igual en la segunda frase, vamos a hacer la number 3, la 3. Mirad, ahora la pregunta, ahora la frase empieza por when. ¿Qué hemos dicho que va siempre después de when? ¿Cómo pongo yo el verbo después de when? En pasado continuo, ¿verdad? Como ya el sujeto aparece, que es you, pues ¿qué se pone? Was o were. Were, ¿vale? Y después el verbo arrive, como terminan e, se le quitaría la e y después le añadiríamos ing. O sea, el hueco se quedaría were arriving. ¿Me he explicado, chicos? Sí, pues aquí hay un tema de inglés que te explica más. O sea, para que son las 7. Sí. Y tú avanza y explica, y ya haremos nosotros las cosas. ¿Vale? Aquí es un texto que si podéis, pues, leéroslo en casa, ¿vale? Hay que leer el texto y responder a las preguntas, ¿vale? Lo miráis en casa, buscáis en el traductor, no, ¿vale? Mejor en un diccionario, si puede ser. Hay diccionarios de inglés gratis, ¿vale? Por la web, ¿vale? Y después nos pide un writing, que nos pide que escriba una historia similar a la de Mr. Walkers. Mr. Walkers es el señor este del texto, ¿vale? Y ahí lo dejaríamos, ¿vale? Tened en cuenta que el writing lo tenéis que escribir, la redacción la tenéis que hacer utilizando el pasado simple y el pasado, aunque aquí ponga pasado progresivo y pasado continuo, ¿vale? ¿Vale? Pasado progresivo es pasado continuo, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora me voy, como ya se ha terminado, me voy a lengua, ¿vale? Lo que pasa, profe, que a veces, como no entiendo mucho, lo que es pronunciado me suelo meter mucho la pata. ¿Sabes? Yo sé lo que hay que hacer, pero al no entender lo que hay que hacer, a veces me meto la pata. Así que esta vez voy a aprender bien los títulos, porque tú me preguntas, haz esto, que es esto lo que hay que hacer. Y si no me preguntas, que yo sabe que en el examen yo lo que no puedo ayudar en el examen lo digo. Yo me lo sé todo, lo único que lo enunciado, o sea, la pregunta que no me haces. Bueno, pues si hay alguna duda por el enunciado, al enunciado sí os puedo ayudar un poquito, por lo menos una palabra clave que os ayude, ¿vale? Bueno, chicos. Yo lo he hasta acá, 8 y 9. La profesora me preguntaba lo que me implicaba, ya hacemos temas y es examen.
Y yo sacaba lo que la subía y eso, lo sacaba por eso. Claro. Pero como Bueno, me meto en el aula virtual, ¿vale? Me meto en nuestro nivel, pero ahora empezamos con lengua. ¿De acuerdo? Bueno, pues en lengua ya tenemos que empezar la tercera evaluación. Un momentito, a ver si es que me he puesto yo en otra. No, me he puesto yo en otra cosa, perdonadme. Lo siento, es presencial. Disculpadme, chicos. Pues nos vamos a nivel 2 de secundaria a distancia y nos vamos a lengua castellana y literatura. Pues nada, nos vamos corriendo le damos a colapsar todo y empezamos por la tercera evaluación, que la tercera evaluación es la unidad 9, ¿vale? Entonces, en la unidad 9, lo primero que nos aparece es, puedo aumentarlo un poquito más. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se ve bien? Mira si se ve bien la pantalla. yo, Sí. no puedo, yo no puedo conectarme. No, yo nunca. No, digo que si lo ves ahora mismo. Yo la veo pequeñita, pero ¿Se ve pequeñita? yo sí. A ver, Está mejor. sí, es que no me sale de otra manera. Que ya se ve así, está así se ve. A ver, se ve, a ver si ahora, no, es que si lo agrando más, pierdo parte de la, vale, es que no puedo hacerlo de otra manera, disculpad chicos. Lo primero que tenemos es la tertulia. Bueno, pues la tertulia se le conoce más como tertulia televisiva. Sabéis que hay muchas tertulias en la televisión, pues desde los desayunos de la 1 o en la radio, pues la tertulia de, si escucháis la COPE, pues la segunda hora de Herrera, o hoy por hoy si escucháis la cadena SER. ¿Me explico? También hay tertulias de cosas de actualidad, pues las que se dedican al fútbol, ¿vale? Y los formatos ahora que están muy de moda, que son los podcasts, ¿vale? Pero vamos, a mí lo que más me importa es que sepáis qué es tertulia, ¿vale? La tertulia es una reunión periódica es cada cierto tiempo, de personas que se reúnen para hablar sobre un tema, para conversar amistosamente o para simplemente pasar el tiempo, ¿vale? Eso es lo más importante, la tertulia, ¿vale? En el pasado, la tertulia se hacía en casa, en las cafeterías, ¿vale? Y se hacía mucho. Los autores del siglo XVIII pues ya empezaban a hacerlo, sobre todo se reunían en un sitio que se llamaba la Fonda de San Sebastián, ¿vale? Y ya a mitad del siglo XX, pues se reunían en el Café de Gijón, ¿vale? Un sitio que existió, una cafetería en Madrid que se llamaba Café Gijón, que era muy bonito y ahí se hacía una tertulia. Se reunían allí los poetas y los escritores más famosos de mitad del siglo XX, ¿vale? Lo más importante es saber qué es una tertulia y el formato que tiene una tertulia, ¿vale? Las características de una tertulia. Tiene una periodicidad fija, o sea, quiere decir que se realiza cada cierto tiempo, ¿vale? Pues una vez a la semana, una vez cada 15 días, lo que sea, ¿vale?
y siempre hay unos participantes habituales, o sea que siempre participan las mismas personas, que se les llama pues normalmente tertulianos. Se trata de varios temas, ¿vale? No solamente de uno, sino de varios. ¿Sí? Después, hay cierta libertad en la estructura que tenga la tertulia y cómo organizan la conversación. Y siempre, siempre hay un moderador, ¿vale? Que es el que da el turno de palabras. Es un moderador que sea una persona famosa, que sea una persona reconocida, ¿vale? Por ejemplo, un presentador de la radio, un presentador de la tele, ¿vale? Y normalmente la tertulia es un programa largo. Largo quiero decir que dura varias horas y siempre se hace en directo, siempre en directo. ¿Os acordáis que hemos dicho que para hacer una tertulia hace falta un moderador? El moderador es el presentador del programa. ¿Y qué hace el presentador del programa? Pues introduce y dice de lo que van a hablar, ¿vale? Es el que después empieza a hablar de los temas secundarios y cambia de tema, pues si tienen 3 temas que tratar, pues dice, pues ahora primero vamos a hablar de esto y se habla de eso, después vamos a hablar de esto y los tertulianos hablan de lo otro. Siempre presenta a los tertulianos o a los participantes y siempre anima a que los participantes, los tertulianos, den su punto de vista. Si voy muy rápida, me paráis. Vale, y siempre acordaros que es el que introduce los temas de actualidad, ¿vale? Los temas que están desgraciadamente a la orden del día. Pues, ¿qué os pongo yo? Pues ahora mismo temas que están a la orden del día. Pues la guerra de Ucrania, desgraciadamente la chiquilla esta que la han violado y que se la han pasado por grupo, en fin, ese tipo de cosas que desgraciadamente ojalá no sucedieran, pero que suceden. Y lo que tiene que evitar son digresiones. Bueno, una digresión es que evita que los tertulianos se salgan mucho del tema. Y si se van por los cerros de Úbeda, o sea, si se salen mucho del tema, otra vez les dice, chicos, que estamos hablando de esto, ¿vale? Y bueno, pues el moderador crea siempre una atmósfera de cordialidad, o sea, que el ambiente sea agradable. Y respeta que haya pluralismo, o sea, que haya, pues que las personas expresen su punto de vista y por lo normal todos no tenemos el punto de vista, ¿vale? Y siempre es el que controla el tiempo de cuando cada tertuliano, cada participante de la tertulia habla, ¿vale? Y es el que da la entrada a la publicidad. Porque si no controlara el tiempo que cada participante habla, algunos se enrollarían un montón, ¿vale? Ahora vamos a ver cuáles son las características lingüísticas de la tertulia. Bueno, pues están las de nivel morfológico-sintáctico, las de nivel léxico-semántico, las de nivel fonético. Bueno, a ver, yo digo las más importantes, ¿vale? Las del nivel morfológico-sintáctico son que hay suspensiones, o sea, que hay oraciones sin terminar, que hay veces que se producen pequeños errores. Claro, hay pequeños errores cuando estamos hablando, pues algunas veces nos equivocamos, ¿vale? Pero eso no pasa nada. Hay veces que se altera el orden normal de las palabras. Hay veces que no siempre pongo primero el sujeto y después el predicado. Hay veces que aparezco primero, por ejemplo, en la sesión de hoy vamos a hablar de esto. ¿Me explico? Y aparece por un complemento. ¿Vale?
y casi siempre se utiliza la primera y segunda persona, ¿vale? Primera y segunda persona del singular o del plural, ¿vale? Después, las características de la tertulia a nivel léxico-semántico es que puede haber distintos niveles léxicos, o sea que pueden aparecer algunas palabras de otro idioma, que son extranjerismos, puede aparecer jerga, a lo mejor palabras que utilizamos en una lengua un poquito más, como cuando tú estás hablando con tus amigos, ¿vale? Y decir, ¿vale? ¿Sí o qué? ¿Me explico? Después aparecen metáforas, por ejemplo, cuando se dice, esto es un guirigay, ¿vale? Estás comparando de lo que se está hablando con un guirigay. Un guirigay es un lío, ¿vale? Por eso hay una metáfora. Y se repiten mucho las palabras que estén relacionadas con ese tema, ¿vale? Por ejemplo, si estamos hablando de la guerra, pues es muy normal que utilicemos la palabra guerra. Si estamos hablando de la guerra de Ucrania, pues es normal que durante la tertulia utilicemos varias veces la palabra guerra, o la palabra tanques, o la palabra Putin, ¿sí? Y a nivel fonético, pues hay veces que se producen vacilaciones, o sea, vacilaciones es que se duda cuando se pronuncia algo, ¿vale? Que hay veces que te equivocas al hablar, ya está, ¿vale? Por ejemplo, hasta 2 puntos más que los que están, ¿vale? Pero nos pasa a todos, ¿vale? Porque esto son cosas del directo. Ahora vamos a hablar del coloquio. Bueno, lo más importante de esto es que, bueno, yo lo diría como el coloquio, ¿vale? Es un tipo de conversación ante un público en que los expertos hablan de igual a igual, o sea, hablan con otras personas, ¿vale? Pero son expertos en un tema determinado, ¿sí? No hay un debate, o sea, no se trata de dar la razón a uno de ellos, no, ¿vale? Es que cada uno pues expresa su opinión sobre algo en lo que son expertos. Por ejemplo, un coloquio se puede producir entre un grupo de periodistas, ¿vale? O entre un grupo de profesores, o entre un grupo de mecánicos. ¿Me explico? El coloquio puede tener un moderador o no, ¿vale? El que necesariamente tenía un moderador era la tertulia, pero el coloquio puede tener un moderador o no tenerlo, ¿vale? Pero sí hay siempre una persona encargada de presentar a los que van a participar en el coloquio, ¿vale? Ahora ya vamos con la parte de las oraciones. ¿Os acordáis que hasta la semana pasada, bueno, en el examen que tuvimos la semana pasada, pues se habló de las oraciones simples? Pues ahora hablamos de las oraciones compuestas, ¿vale? Una oración es compuesta es la que tiene más de un predicado, o sea, la que tiene más de un verbo, ¿vale? Por ejemplo, una oración simple es Pepe, ven aquí, porque tiene nada más que un predicado, ven aquí.
porque su núcleo nada más que tiene un verbo, ven. Ahora, una oración compuesta es Pepe, deja eso y ven aquí. Es una oración compuesta porque hay dos verbos, deja y ven. Entonces, si hay dos verbos, hay dos predicados. Deja eso sería un predicado y ven aquí sería otro predicado. ¿Sí? El verbo siempre tiene que estar en forma personal, o sea, quiere decir que no está ni en infinitivo, cantar, ni en gerundio, cantando, ni en participio, cantado, sino que está canté, hube cantado, cantaré, ¿me explico? Pero siempre oración compuesta más de dos verbos o más, ¿vale? Entonces, por ejemplo, sí, oraciones que tienen más de un verbo en forma personal, ¿vale? Y oración compuesta es la que tiene más de un predicado. En infinitivo, o sea, ni el verbo terminado. ¿Qué? Sí, mira. Ah, lo de... Ah, no, que no puede ir el verbo, eso lo estoy diciendo yo, que no puede ir el verbo ni en infinitivo, o sea, que terminaba en ar, oír, ni en gerundio, que terminaba en cantando, corriendo, ni en participio, que terminaba en ado, oído. Por ejemplo, cantado, leído. ¿Me explico? Entonces el verbo tiene que estar en forma personal. Forma personal es todos aquellos tiempos verbales que no sean uno de los que acabo de decir, que no sean infinitivo, ni gerundio, ni participio. Entonces, por ejemplo, la oración. Tenemos aquí un ejemplo, los niños que no tienen miedo a la oscuridad duermen mientras los vampiros se ocultan bajo sus camas, pero son felices. Bueno, pues esta es una oración compuesta. ¿Por qué es compuesta? Porque tiene 4 verbos. Los 4 verbos son los que aparecen aquí subrayados. Tienen, duermen, ocultan y son. ¿Me estoy explicando? La oración, los niños que no tienen miedo a la oscuridad duermen mientras los vampiros se ocultan bajo sus camas, pero son felices, es una oración compuesta porque tiene 4 verbos, que son los verbos que tiene subrayados. ¿Vale? Tienen, duermen, ocultan y son. ¿Vale? Siempre acordaros que los verbos tienen que estar en forma personal. En forma no personal, no. ¿Vale? Persona, ¿puedes repetir un poco más? No he entendido bien. ¿Desde dónde? ¿Qué tienen que tener los verbos en una oración compuesta? Que los verbos tienen que estar en un tiempo verbal, ya sea de modo indicativo o modo subjuntivo, que lo vimos en uno de los temas pasados, que os ponía pues verbos con todos los tiempos verbales, ¿vale? Y os digo que el verbo siempre tiene que estar, siempre, aunque sea una perífrasis, que una perífrasis es un verbo auxiliar, pero el verbo siempre tiene que estar conjugado, ¿vale? Y después a lo mejor tiene un verbo en forma no personal, pero el verbo en forma no personal siempre tiene que estar acompañado de un verbo. O sea, por ejemplo, los niños están temblando bajo la mirada de los vampiros, el verbo es están temblando, ¿verdad?
Sí, Gerundio. no. Temblando es el que está en gerundio. Temblando, comiendo, pero lleva adelante un verbo que está en forma personal. Vale. Entonces sí me vale, ¿vale? Pero tienen que tener delante un verbo en forma personal, ser o estar, ¿vale? Entonces, después, siempre dentro de una oración compuesta hay proposiciones. Ojo, pro con o, no con e. No es preposiciones, son proposiciones con o, ¿vale? Pro con o, ¿sí? Las proposiciones, que lo pone ahí, con o, son como oraciones pequeñas, ¿vale? Que se unen para formar la oración compuesta. ¿Eh? Cada proposición tiene su propio verbo y su sujeto. Hay veces que ya sabéis que el sujeto puede estar omitido, pero se sobreentiende, y hay veces que el sujeto está ahí. Por ejemplo, yo tengo la oración, me debes dinero y no me has pagado aún. ¿Vale? Fijaros, solamente me debes dinero y no me has pagado aún. Tened en cuenta que esto ¿qué sería? Una oración compuesta, ¿verdad? Porque tiene dos verbos, debes y has pagado. Entonces, esta oración compuesta está formada por dos proposiciones, con o, pro. Entonces, cada proposición es una parte que tiene sentido. Por ejemplo, me debes dinero, tiene sentido, y no me has pagado aún. Es la otra proposición. Se llamarían proposición 1 y proposición 2. Ojo, el elemento que los une, en este caso y, que es la conjunción y, está fuera de las dos proposiciones. No forma parte ni de la proposición 1 ni de la proposición 2. ¿Me explico, chicos? ¿Vale? Cada proposición tiene que tener sentido. ¿Vale? Otro Y ejemplo. sería un nexo. Sí, es el nexo, el elemento que las une, la conjunción, en este caso, la conjunción. ¿Vale? Hay veces que las proposiciones están una dentro de otras, pero esto es un poco lío y lo veremos más adelante, ¿vale? Yo lo que quiero es que nos centremos en los tipos de proposiciones que va a haber en este tema, ¿vale? Una vez que tenemos claro cuáles son las proposiciones, vamos a ver los tipos de proposiciones que hay. Están las yuxtapuestas. Es un nombre un poco raro, pero cuando veáis nombres raros, vosotros las separáis. O sea, os lo aprendéis a cachitos. Yuxtapuestas. Yuxtapuestas. Y después la unís. Yuxtapuestas. ¿Vale? Eso es un truco para cuando uno se tiene que aprender así una palabra rara, pues lo separamos en trocitos, ¿vale? En trocitos que a nosotros tenga sentido, ¿sí? Entonces, las proposiciones yuxtapuestas son las que están unidas sin ningún nexo, o sea, sin ninguna conjunción.
¿vale? Están separadas normalmente las proposiciones yuxtapuestas, van separadas por comas o van separadas por 2 puntos, ¿vale? Por ejemplo, en la oración compuesta acude, corre, vuela, traspasa la alta sierra, ocupa el llano, es una oración compuesta porque tiene varios verbos. Acude, corre. La yo tan puesta es porque no lleva confusiones. Exactamente. Vuela, traspasa, ocupa. Entonces, todo sería una oración compuesta y dentro de esa oración hay proposiciones. ¿Os acordáis? Las proposiciones tenían que tener sentido. Y en este caso las proposiciones son yuxtapuestas porque no están unidas por ningún nexo, sino que en este caso están separadas por una coma. Entonces la proposición 1 sería acude, la proposición 2 sería corre, la proposición 3 sería vuela y así sucesivamente. ¿Vale? En el siguiente... Lo había estudiado en casa y no sabía lo que era, pero al oírte a ti me has aclarado muchas cosas. Me alegro mucho, muchas gracias. Ahora tenemos, por ejemplo, ella me dijo, vete de aquí. Yo sé que esto es una oración compuesta porque hay 2 verbos. Dijo y vete. ¿Me explico? Entonces, como hay 2 verbos, toda la oración sería una oración compuesta. Y ahora, dentro de la oración compuesta, hay 2 proposiciones. Acordad, la proposición tenía que tener sentido. Ella me dijo sería la proposición 1 y vete de aquí sería la proposición 2. Serían proposiciones yuxtapuestas porque en este caso van separadas por los 2 puntos. ¿Sí? La palabra yuxtapuestas es porque no llevan confusiones. Exactamente. Yuxtapuestas porque no tienen ningún nexo. Acordaros, nexo. ¿Vale? Nexo. Y pueden ir separadas o por comas o por 2 puntos. ¿Vale? Esas son las que más normalmente se pueden poner. ¿Vale? O sea, no hay ninguna palabra que una las proposiciones. Lo que las une, bueno, en este caso las separa, son comas o 2 puntos. ¿Vale, chicos? O puntos suspensivos, si queréis, pero no hay ninguna palabra. ¿Me explico? Sí. Vale. Yo solamente voy a ver, porque esto es mucho lío, vosotros nada más que echarme cuenta a lo que os explico, Sí. ¿vale? Sí. Porque hay veces que hay mucho rollo y nos liamos, ¿vale? Hemos visto primero las proposiciones yuxtapuestas, ¿vale? Después, al final de esta página, están las proposiciones coordinadas, que es otro tipo de proposición, ¿vale? Están las yuxtapuestas, están las coordinadas, ¿vale? Son proposiciones coordinadas las que son independientes. O sea, independientes quiere decir que si yo separo esas proposiciones, exactamente, son independientes, no tienen nada que ver, ¿vale? Y si las dejo solas, la oración sigue teniendo sentido, la proposición. Por ejemplo, ayer se me caducó el abono y hoy no entré en el metro. Vemos que es una oración compuesta, ¿verdad? Porque hay 2 verbos, caducó y entré. Entonces, en este caso, como es una oración compuesta, está formada por 2 proposiciones.
Ayer se me caducó el abono, sería la proposición 1. Ojo, el nexo, la conjunción, lo dejo fuera, ¿vale? Hoy no entré en el metro. Sería la proposición 2, ¿vale? Y si os fijáis, a que yo puedo dejar sola, ayer se me caducó el abono, y tiene sentido. Y puedo dejar sola, hoy no entré en el metro, y sigue teniendo sentido, ¿vale? Entonces, este caso, todo sería una oración compuesta y está formada por dos proposiciones coordinadas. ¿Por qué son coordinadas? Porque van unidas por un nexo, ¿vale? Por un elemento que las une. En este caso, la conjunción y. ¿Vale? Acordaros que la conjunción, el nexo, queda fuera tanto de la proposición 1 como de la proposición 2. ¿Me explico? Queda fuera. ¿Vale? La otra no la explico porque esa es subordinada y os voy a liar. Yo lo que quiero siempre es que no os liéis lo menos posible. Entonces, de momento estamos con las coordinadas. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos interesa, chicos? ¿Vale? O 3 o 4, ¿vale? Exactamente. Y las coordinadas siempre van unidas por un nexo. Nos acordamos que la yuxtapuesta no tienen nexo, van unidas por comas, dos puntos, puntos suspensivos, ¿vale? Ahora, muy importante, vamos a ver los tipos de oraciones coordinadas que hay, ¿vale? Los tipos de oraciones coordinadas que hay, esto es muy importante, ¿eh? Lo digo. Son copulativas, disyuntiva, adversativa, distributiva, explicativa, ¿vale? O sea, hay 5 tipos de proposiciones coordinadas, ¿vale? El primer tipo es la copulativa, ¿vale? La copulativa, vosotros la relación no la estudiéis, ¿vale? El tipo de coordinación copulativa, ¿vale? ¿Y cuáles son los nexos? Los elementos que unen a esas proposiciones coordinadas copulativas. Los nexos son i, e o ni. Por ejemplo, yo soy humano y tengo sueño. ¿Lo veis? Aquí hay proposiciones, en este caso 2, porque hay 2 verbos, coordinadas, copulativas, porque llevan uno de estos 3 nexos, en este caso, y. Por ejemplo, ¿qué os digo yo? Yo no soy tu enemigo ni soy tu amigo, por ejemplo, ¿vale? Las coordinadas disyuntivas, fijaros cómo se escribe disyuntiva, con Y y con V, ¿vale? Las disyuntivas es que las proposiciones te dan opciones. Unas opciones son que te dan como a elegir, ¿vale? Pero vamos, a mí lo que me interesa es que las disyuntivas son las que tienen como nexo, las disyuntivas van unidas por o, u o bien, ¿vale? Por ejemplo,
¿vienes o te quedas? Eso sería todo una oración compuesta, que como tiene dos verbos, vienes, te quedas, pues son dos proposiciones. La proposición 1, vienes, y la proposición 2, te quedas. Y son coordinadas porque van unidas por un nexo. Son coordinadas disyuntivas porque van unidas por el nexo o. Acordaros, las proposiciones coordinadas disyuntivas van unidas por los nexos o, u o bien. ¿Vale? Bien, yo también, ¿no? Sí, o bien, por ejemplo, esta oración, pues podríamos decir vienes o bien te quedas. ¿Me explico? Sí. Después, el tercer tipo de coordinadas son las adversativas. Adversativas, recordad, con V, toda con V, ¿vale? Las dos con V, ¿vale? Las adversativas son las que tienen como nexo, la que las une, pero, sino, que se escribe junto, sino que, más, sin tilde, en cambio, no obstante, sin embargo, o por el contrario. ¿Vale? Más sin tilde. ¿Vale? Por ejemplo, yo no soy un loco, sino que veo el futuro. Bueno, porque crea eso, bueno, loco no, pero bueno, que no está muy bien de la cabeza. Entonces, veis que es una oración compuesta, ¿vale? Porque tiene dos verbos, soy y veo, ¿vale? Que está formado por dos proposiciones. Proposición 1, yo no soy un loco. Proposición 2, veo el futuro, ¿vale? Y son las dos proposiciones, son adversativas, ¿vale? La unión que hay entre ellas, eso es adversativa porque van unidas por el nexo sino que. ¿Me estoy explicando? Lo mismo que pasa en el siguiente ejemplo, que nos dice, estoy ardiendo pero siento frío. Vemos, tenemos claro ya por qué es oración compuesta, ¿verdad? Las proposiciones serían, estoy ardiendo y siento frío. Y son coordinada adversativa. ¿Por qué? Porque tienen exactamente. Bueno, lo contrario no, pero como si corrigiera una a la otra. Estoy viendo, pero tengo frío. Exactamente. Entonces, vosotros aprenderos los nexos, ¿vale? Y así siempre sabréis, como tiene el nexo pero, pues aquí son adversativas, ¿vale? Coordinadas adversativas. Después, otro tipo de coordinadas son la coordinación distributiva. Acordaros, la primera con B y la segunda con V. ¿Vale? ¿Qué nexos tienen las oraciones distributivas? Pues es la que tiene los nexos hora, hora, sin H. Este es el típico nexo, el que más se utiliza. Ya, ya. Pone puntos suspensivos porque un nexo aparece delante de la proposición 1 y el otro nexo
va delante de la proposición 2. O bien están introducidas por antónimos, van separadas por antónimos. Por ejemplo, aquí ya hace un frío glacial, ya cae un sol infernal. Tenemos claro que es una oración compuesta, ¿no? Proposición 1, hace un frío glacial. Proposición 2, cae un frío infernal. Un sol, perdón, lo siento. Y es distributiva porque tiene los nexos ya, insisto, los puntos suspensivos es porque va la proposición 1 y el otro ya va seguido de la proposición 2. ¿Me explico? Otro ejemplo de oración distributiva, es que esta no me gusta. Sería, en vez de unos entran, coma, otros van saliendo, yo... Antónimos son palabras que significan lo contrario. Por ejemplo, aquí son las 11, allí son las 12. ¿Me explico? Aquí es lo contrario de allí, porque si uno está aquí, no está allí. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Vale. Después está la coordenada explicativa. La explicativa es que la segunda proposición nos explica algo de la primera proposición. ¿Vale? La explicativa es que la segunda proposición nos explica algo de la primera proposición. ¿Qué nexos? Que eso es lo que me tengo que saber muy bien para poder identificarlo. ¿Vale? Esto hay que sabérselo muy bien para el examen, chicos. ¿Vale? Entonces, los nexos que me sirven para decir que hay coordenadas explicativas, una coordinación explicativa son esto es decir, o sea, en otras palabras, ¿vale? Esos son los nexos, los 4 nexos que suelen aparecer para unir a las oraciones, a las proposiciones coordinadas explicativas. Por ejemplo, mañana iremos a correr a las 16 horas, es decir, a las 4 de la tarde. Vemos que todo es una oración compuesta, ¿vale? Está formada por 2 proposiciones, mañana iremos a correr a las 16 horas y la otra proposición a las 4 de la tarde. Y hay una coordinación explicativa porque van unidas por el nexo es decir, ¿vale? Y es decir, es uno de los nexos de la coordinación explicativa. Otro ejemplo, los egipcios tenían una religión politeísta, o sea, creían en diversos dioses. Una oración compuesta que está formada por 2 proposiciones que van unidas por un nexo, o sea, y por eso hay una coordinación explicativa. Aquí hay un resumen súper chulo, ¿vale? Que os va a ayudar muchísimo a entenderlo, ¿vale? Porque viene mucho más chiquitito y os vienen ejemplos, ¿vale? Es lo mismo que acabo de explicar, pero con colores y con esquemas, ¿vale? Pero los mismos nexos, con ejemplos, ¿vale? Lo mismo. ¿Sí? Dime. Es lo mismo, ¿vale?
Entonces, ¿qué es lo que tengo que seguir para analizar oraciones compuestas? Es como lo que le llaman pirámide invertida, o sea, una pirámide pero al revés, como un triángulo, ¿vale? Primero hay que ver cuáles son los verbos y cuáles son los nexos. Después hay que ver cuáles son las proposiciones. Después, la relación que hay entre esas proposiciones, o sea, que dependiendo del tipo de nexo, pues serán coordinadas copulativas, coordinadas adversativas. ¿Me estoy explicando? Después, yo he separado las proposiciones ya, ¿verdad? En proposición 1, proposición 2. Dentro de cada proposición hay que ver cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Lo de comenzar por la principal si hay subordinada, esto olvidarlo, ¿vale? Hay que ver dentro de cada proposición cuál es el sujeto y cuál es el predicado, lo que está en rojo, ¿vale? Después hay que decir cuáles son sus sintagmas, o sea, si es sintagma nominal, sintagma verbal, si hay un sintagma preposicional y después la función que tienen. La función que tienen si es complemento directo, si es sujeto, si es complemento indirecto, ¿vale? Eso es lo que se os va a pedir, ¿vale? Eso es lo que yo voy a pedir. Yo no os voy a pedir más. ¿Vale? Y ya después lo que nos habla un poquito es de ortografía. ¿Vale? Que si no lo termino, pues es muy sencillito. El punto. Bueno, pues el punto es un signo de puntuación. Se utiliza para indicar que has terminado la frase o que has terminado un párrafo, ¿verdad? También se usa después de las abreviaturas. ¿Sí? Después pone para qué usamos el punto, pues al final de una oración, cuando se expresa un pensamiento, cuando se separan varias oraciones. Si hay párrafos, pues se pone punto y aparte. Y si es el último párrafo, pues punto y final. ¿Vale? Cosas importantes. El punto siempre se escribe después de las comillas, después de paréntesis y después de rayas de cierre. Las rayas de cierre, las rayas estas que no son las que sirven para separar palabras, sino que son un poquito más largas. ¿Vale? Tened en cuenta que detrás de un signo de exclamación o un signo de interrogación nunca se pone punto, ¿eh? Nunca, nunca. ¿Vale? Solo se pone punto cuando detrás del signo de exclamación o interrogación hay comillas, paréntesis, ¿vale? El punto de abreviatura siempre es como el punto final de una oración. Bueno, eso no es importante. Después de los puntos suspensivos, que os recuerdo que son 3, que no son 4 o 5, como pone mucha gente, los puntos suspensivos solamente son 3. Y después de los puntos suspensivos no se puede escribir otro punto. ¿Vale? No, porque ya serían 4. ¿Vale? Y ahora después, dentro de la literatura, lo que nos habla aquí de la renovación lírica y novelística. Simplemente que fue en la segunda mitad de la década de los años 50. Y los autores se les llama niños de la guerra. ¿Por qué? Porque nacieron
durante la Primera o la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? No lucharon en la guerra, ¿vale? Y lo que sí quieren es, bueno, lo que sí quieren es, bueno, pues superar los traumas que vivieron cuando eran pequeños, ¿vale? Y simplemente saberse que los poetas más importantes son Ángel González, José Ángel Valente, Claudio Rodríguez, José Manuel Caballero, ¿vale? Jaime Gil de Viedma, este es importante, ¿eh? José Agustín Goytisolo, este también es importante. Yo diría que son los dos más importantes. Bueno, después aprenderse cuáles son las características de esta generación. Para ellos, la poesía es una forma de conocerse a sí mismo y el mundo, ¿vale? Sus temas siempre son subjetivos, hablan de su experiencia personal, ¿vale? Otra característica de este tipo de época literaria es que son muy realistas, ¿vale? Hablan de sus preocupaciones por los problemas del ser humano, ¿vale? Y también hay sátira e ironía. O sea, expresan que no están conformes con lo que pasó, pero siempre por medio del humor, ¿vale? Y sus obras utilizan palabras muy comunes, utilizan un lenguaje coloquial, ¿vale? Y las obras más importantes son Moralidades, de Jaime Gil de Viedma, voy. Los Conjuros, La memoria y los signos, ¿vale? Y ya la renovación de la novela y Los novísimos y la novela experimental, os la miráis y si tenéis alguna duda, me preguntáis el próximo día. ¿De acuerdo? Bueno, pues que descanséis y paséis una buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Que descanséis.